Me gustaría comenzar esta ponencia dando las gracias también a la moderadora, por supuesto, pero también a mi colega, el doctor Loris Denardi, y a la Red Geride por esta invitación a participar en estos seminarios y poder presentar una contribución desde el ámbito del pensamiento político en época tardorromana y proto-bizantina, en conexión con el fenómeno de los desastres que nos ocupa y su percepción en las fuentes jurídicas y literarias de la época. La aproximación al ámbito del pensamiento político a partir de las fuentes jurídicas y de textos que trascienden un fin estrictamente político integra una propuesta metodológica relativamente novedosa que, a mi juicio, no ha sido suficientemente atendida desde el campo de los estudios en historia del derecho y, en particular, en derecho romano, al menos en el ámbito hispano, a pesar de que se están experimentando avances notables en el campo del derecho administrativo romano. En este sentido, la extensa producción legislativa del emperador Justiniano I nos ofrece un amplio corpus de fuentes jurídicas que son de interés para el tema que nos ocupa. Antes de aproximarnos a este tema, comenzaré con una breve panorámica sobre la figura de Justiniano y trataré de explicar por qué es un personaje de relevancia en esta esfera y por qué las fuentes jurídicas propias de su mandato son, como decía, una herramienta de interés desde la perspectiva del pensamiento político imperial. Bien, Justiniano I fue emperador del Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino, en el siglo VI, concretamente entre los años 527 y 565. Como no puede ser de otra forma, Justiniano es conocido y reconocido principalmente por su ambiciosa compilación del derecho romano, que se encarga de sistematizar, de organizar y de renovar. No obstante, Justiniano es mucho más que un mero compilador del derecho o incluso un mero reformador. Justiniano procedía de un pequeño enclave rural en la región de Dacia, situado en lo que hoy es la actual Bulgaria, y además procedía de una familia humilde cuya lengua materna era el latín. Este es uno de los motivos por los que en ocasiones se afirma que estamos ante el último emperador romano. A pesar de este origen humilde, Justiniano se va abriendo paso en las esferas de poder, auspiciado por su tío Justino I, que se convierte en emperador y lo adopta. Bajo la protección de Justino, Justiniano va a ejercer como consejero y comienza a adquirir educación y experiencia política al tiempo que va asumiendo una posición cada vez más destacada en la administración imperial e incrementa de manera progresiva su influencia. Así, destacando algunos hitos, en el año 525 Justiniano recibe el título de César y se convierte en sucesor, y ese mismo año contrae matrimonio con Teodora, una antigua actriz y artista. La figura de Teodora, fruto de grandes controversias, constituye un influjo fundamental en la vida personal de Justiniano y sobre todo en su desempeño como mandatario. Poco tiempo después, en 527, Justiniano es nombrado ya Augusto o coemperador por su tío Justino, que fallecerá unos meses más tarde en ese año. De este modo se produce el ascenso al trono de Justiniano I como emperador en solitario del Imperio de Oriente. Como cabeza del imperio, Justiniano tiene como principal objetivo un orden y un mando firmes con el ánimo de lograr la restauración del Imperio Romano, lo que se denomina como la Renovatio Imperii. Con este propósito en mente pretende conseguir la unidad mediante una triple vía: una vía política, una vía religiosa y una vía jurídica. Justiniano trata de consolidar un gobierno autocrático y en este punto es donde la extensa actividad legislativa de nuestro protagonista guarda una especial relevancia. Como digo, Justiniano, un hombre de una gran capacidad de trabajo, promulga una enorme cantidad de disposiciones legales, de leyes.
Parte de esta producción, durante los primeros años, está presente en la compilación de leyes imperiales, el Códex, el Código de Justiniano, y muchas de ellas, posteriores al Códex, se recopilarán también en lo que se ha dado en llamar las novelas, las novela leges o las novelas de Justiniano. El periodo de gobierno de Justiniano, como se ha podido percibir durante esta breve semblanza, y su contexto es longevo, son casi 40 años de reinado. Por lo que respecta a los desastres, su reinado tiene un interés particular. En primer lugar, en materia de pandemias. Una pandemia conocida, por cierto, como la plaga de Justiniano o la peste de Justiniano y provocada por un brote de peste bubónica. Peste bubónica que golpea con dureza al Imperio de Oriente en el año 541, aunque su presencia va a ser recurrente hasta mediados, hasta bien entrado el siglo VIII. Parece ser, en atención a los estudios especializados, que su causa radicaría en una bacteria, la Yersinia pestis, que origina la peste bubónica y decía que, como sabemos, se hará notar en determinadas etapas de la Edad Media. La peste llega a Bizancio procedente de Oriente, posiblemente desde China, desde India, y como puede suponerse, la cuantificación en estos periodos para fenómenos de este calado es compleja, por lo que siempre habrá discrepancias en los estudios. Pero para tratar de comprender la magnitud de la peste justiniana, basta con apuntar que algunos trabajos llegan a cifrar la mortalidad en el Mediterráneo entre el 25 y el 50% de la población. Es cierto que algunos avances recientes, como el estudio de Mordecai y otros del año 2019, parecen aminorar estas estimaciones y son más conservadores en esta reevaluación de las consecuencias de la pandemia. Este hecho no deja de poner en relieve uno de los problemas clave a los que nos enfrentamos en el estudio de la antigüedad tardía y de la Edad Media, como es la complejidad para relacionar fuentes textuales y materiales, en muchas ocasiones fuentes con un carácter fragmentario, con los resultados de trabajos basados en metodologías puramente científicas, en el sentido más estricto, más puro de la palabra, como el análisis de estratos terrestres, de los estudios de ADN y genética, entre otros. Hacíamos referencia, por tanto, a un primer desastre de una enorme magnitud, como es esta epidemia de peste en época de Justiniano. Pero los desastres no quedan aquí. Podemos hablar también de inundaciones y de terremotos. De hecho, Procopio de Cesarea, el gran historiador bizantino del periodo, recoge la presencia de actividad sísmica incluso en una época anterior, en el área de Corinto, por ejemplo, y nos ofrece un reflejo de los notables efectos que este tipo de actividad natural podía dejar en el mundo antiguo, en ocasiones latente durante décadas o incluso durante siglos. Dice Procopio que Justiniano hizo también que todas las ciudades griegas que estaban al otro lado de los muros de las Termópilas fueran seguras al restaurar todos los recintos defensivos. Y dice además, en efecto, mucho antes se habían desmoronado. En Corinto por un desgraciado terremoto que sobrevino. En Atenas, Platea y regiones de Beocia se habían deteriorado por el transcurso de los años. Parece ser que Procopio se refiere aquí a un importante seísmo que ocurre en el siglo IV, 2 siglos antes del reinado de Justiniano, y que por tanto había afectado profundamente a las ciudades y a los emplazamientos urbanos. Junto a ello tenemos también un contexto bélico de guerras asociadas a este programa de la Renovatio Imperii que lleva a cabo Justiniano y que le conduce a embarcarse en campañas en la península itálica, en el norte de África o en el sur de la península ibérica, que como no podía ser de otro modo van a suponer un peaje demográfico y económico para el imperio. Todo ello conduce a Procopio, a este historiador, a imputar a Justiniano la responsabilidad de buena parte de los males que habían afectado a Bizancio en una obra tan peculiar y tan especial como es la Historia Secreta de Procopio. En esta obra, Procopio no solo hace responsable a Justiniano de aquellas circunstancias en las que podría haber tenido una implicación directa, como pueden ser esta actividad bélica o la gestión económica y fiscal del imperio, sino también lo hace responsable de desastres relacionados con el medio natural. Así dice Procopio, y cito una vez más textualmente, que Justiniano no era hombre, sino tal como dije, un demonio con apariencia humana, lo podría demostrar cualquiera considerando la magnitud de los males que causó a la humanidad, pues el poder del que realiza una acción se revela por la superioridad de sus actos. Bien,
A pesar de este sesgo evidente de Procopio y de su visión netamente negativa sobre Justiniano en esta obra, este historiador nos ofrece información muy valiosa por lo que se refiere a los desastres en esta época. En este sentido, me gustaría traer a colación otro pasaje de su Historia Secreta. Pido perdón de antemano por la extensión de un fragmento un poco largo, pero que creo que es ciertamente interesante para el tema que nos ocupa. Dice Procopio: pues cuando este hombre, refiriéndose a Justiniano, se ocupaba del gobierno de los romanos, tuvieron lugar muchas otras desgracias, que unos sostenían que se habían producido debido a las malas artes y la intervención de este demonio perverso, mientras que para otros era la divinidad la que, retirándose del Imperio Romano por el odio que sentía hacia las acciones del emperador, había dejado a los demonios criminales el terreno expedito para que fueran de este modo. El río Escirto, al anegar Edesa, causó incontables calamidades a sus habitantes. El Nilo experimentó la crecida en el momento en que solía producirse, pero luego las aguas no bajaron cuando correspondía y causaron graves daños a algunos habitantes de la región. Y continúa Procopio: el Cidno, rodeando casi toda la ciudad de Tarso, la anegó durante muchos días y no se retiró sino después de haber causado en ella males irreparables. Antioquía, la capital de Oriente, y Seleucia, que es una población vecina, se vieron sacudidas por terremotos. Y también a Nazarbo, la ciudad más notable de los cilicios. Y se pregunta Procopio: ¿quién sería capaz de contar el número de hombres que perecieron en ellas? Aún se podría citar a Íbora, a Amasia, la primera ciudad del Ponto, a Políboto de Frigia, a la ciudad que los pisidios llaman Filomele, a Lígnido de los Epirotas y a Corinto, que desde antiguo eran ciudades muy populosas. Sucedió que todas estas ciudades, a la vez, durante este periodo, sufrieron un terremoto y que prácticamente todos sus habitantes perecieron con ellas. Luego sobrevino la peste, de la que hice ya antes mención, y que se llevó aproximadamente a la mitad de los hombres que habían sobrevivido. La muerte de tan gran número de personas se produjo primero cuando Justiniano administraba el Estado romano y después cuando tuvo el poder imperial. Fin de la cita. Bien, como vemos, Procopio hace responsable en este pasaje a Justiniano de sucesos como inundaciones, terremotos y epidemias, y nos brinda un ejemplo claro de esta perspectiva providencialista en torno a los desastres que predomina en el mundo antiguo. Se habla de Justiniano como un demonio, Procopio habla de Justiniano como un demonio, cuyas acciones van a originar estas circunstancias adversas, pero también de la visión desfavorable de Dios hacia la actitud de Justiniano, un tono más de crítica política. Y por ello, una acción por parte del poder divino, por parte de Dios, motivaría que aquellos seres de naturaleza malvada, los demonios, dice Procopio, pudieran actuar impunemente. Tenemos que aclarar en todo caso que la Historia Secreta, en la que Procopio se muestra abiertamente crítico y vitriólico en muchos pasajes hacia Justiniano y hacia su esposa Teodora, y que fue escrita aún en vida del emperador, no fue publicada. Probablemente le hubiese costado la vida a Procopio de haberlo sido. Parece ser que Procopio pensaba en publicar la obra después de la muerte de Justiniano, como declara en el Proemio, por lo que, como opinan expertos como el profesor Juan Signes, hay que considerar la posibilidad de que el escrito estuviera concebido como propaganda al servicio de aquellos enemigos de Justiniano, pero, como decía, destinado solo a publicarse después de la muerte de este. A partir de aquí, a pesar de que Justiniano no fuera conocedor de esta obra, cabría plantearnos cuál es la actitud, cuál es el planteamiento que adopta el emperador ante estos fenómenos, estos desastres que se le atribuyen. A este respecto, la actividad política y administrativa de Justiniano, un dirigente muy activo, notablemente intervencionista, que legisla decididamente y toma un papel, como digo, activo en muchos aspectos, resulta evidente, no solo en atención a la extensión de su producción legislativa, el número de leyes que promulga, sino también a indicios derivados de las fuentes literarias, como podemos ver. Basta con aproximarnos una vez más a la obra de Procopio para comprobar cómo, en un tono mucho más elogioso, el historiador relata cómo Justiniano no solo funda nuevas ciudades y asentamientos, sino que tiene un gran interés en reconstruir núcleos civiles y militares.
El recuento de esta acción urbanística por parte de Justiniano es muy extenso. De hecho, Procopio dedica una obra únicamente a esta cuestión, como es el de Edificis, el tratado de los edificios, sobre los edificios, probablemente para resaltar las virtudes de un Justiniano que podría haber quedado, en cierto modo, ensombrecido por las victorias de sus grandes generales, como Narciso o, sobre todo, Flavio Belisario. Sobre posibles medidas políticas y legislativas llevadas a cabo por Justiniano en materia de desastres, no tenemos mucho rastro en la compilación justinianea. Sí que hay algunas disposiciones que me interesa presentar. Por supuesto, es necesario tener presente la influencia de la religión en muchos de los ámbitos de la sociedad tardoantigua, de modo que podemos afirmar que en este periodo lo religioso no puede aislarse y diferenciarse de la realidad política y social. En este sentido, la idea de la cólera de Dios, de la ira Dei y del castigo divino no son en absoluto una elaboración de Justiniano y de sus juristas, ni por supuesto, ni una innovación de las fuentes literarias de la época. Sabemos que este discurso providencialista en torno a los desastres goza de un recorrido histórico muy amplio y el desarrollo de algunos de los fundamentos que sostienen varias de las leyes promulgadas por Justiniano confirma este punto. El emperador alude a las Sagradas Escrituras en disposiciones como las novelas 77 y 141, dos leyes sobre las que me centraré. En efecto, las novelas de Justiniano, esta serie de leyes recopiladas, son en buena medida disposiciones de derecho público, de derecho eclesiástico, son leyes con tintes, con un calado social, que están imbuidas de un carácter religioso y moral particular y que hace posible percibir con nitidez los postulados ideológicos y religiosos de Justiniano. Las novelas son particularmente relevantes a la hora de aproximarnos al pensamiento político justinianeo, como decía, porque en ellas se reproducen leyes, se reproducen disposiciones de manera íntegra. Incluyen pasajes en los que Justiniano viene a exponer y viene a justificar los motivos que le conducirán a adoptar una determinada medida. Al mismo tiempo, utilizará Justiniano en ocasiones la legislación como una herramienta propagandística. Aquí encuentra reflejo una tendencia en las relaciones entre política y religión, apreciable ya desde el llamado giro constantiniano, en época de Constantino I, algunos siglos antes, que supone, que conlleva que los sucesivos emperadores deban orientar su gobierno hacia la búsqueda de una armonía o de una conjunción de sus acciones con los principios cristianos. Con esto no pretendo establecer una división entre las parcelas religiosa y civil del poder, ya que, como digo, resultaría anacrónico, pero no podemos perder de vista que, a pesar de encontrarnos ante una concepción del poder que trasciende una visión estrictamente material, los emperadores hacen uso de la religión como un elemento para legitimar su poder, para legitimar su posición, y al mismo tiempo como un elemento para garantizar la estabilidad del imperio. No olvidemos que garantizar la cohesión y la integridad del imperio y de su propio régimen era la principal prioridad del poder imperial. Dicho esto, como apuntaba, tenemos dos ejemplos particulares que sobresalen en la producción legislativa de Justiniano a la hora de contextualizar esta interpretación de los desastres acaecidos durante su reinado, como son las novelas 77 y 141. Estas dos constituciones, estas dos leyes, están relacionadas con aspectos relativos a la moral, cuya presencia en el marco legislativo, como digo, no ha de sorprender, toda vez que Justiniano, al igual que otros emperadores cristianos precedentes, toma parte decididamente en materias de orden público como el adulterio, los juegos de azar, las relaciones homosexuales, el incesto y en gran medida en distintos ámbitos del orden y la disciplina eclesiástica o de la administración pública también desde una perspectiva pública. Estas prácticas, entiende Justiniano, como señala la novela 77, tienen una diabólica instigación y podrían suscitar, según sus términos, la justa ira de Dios, esta justa pena. ¿Por qué? Por no ser conformes a la naturaleza, por ser contrarias a la naturaleza. Esta circunstancia evidencia una vez más el importante papel desempeñado por la religión y en este momento por el cristianismo en la sociedad romana tardoantigua y protobizantina. De este modo, Justiniano comparte la tesis del influjo de esta voluntad divina, que ya veíamos, por ejemplo, en Procopio,
inspiración divina en el desarrollo de acontecimientos adversos, como los desastres a los que ya hemos hecho mención. Abundan, como digo, en estas disposiciones expresiones como el temor de Dios, la ira de Dios o la cólera de Dios. El emperador parece centrarse en dos causas principales, es decir, comparte por qué se ha generado, se ha suscitado la cólera divina, pero las causas, los motivos que la generan, a juicio de Justiniano, son distintos. En primer lugar, Justiniano se refiere a lo que denomina como actos lujuriosos contra natura, algo sobre lo que también se regula en la novela 30, en otra disposición, y que en definitiva viene a criticar las relaciones homosexuales como una conducta, entiende Justiniano, contraria a la fe y contraria a Dios. Las referencias a la necesidad de poner freno a través de la legislación a aquellas conductas que hubiesen podido alimentar la ira de Dios podrían conducirnos a valorar si efectivamente Justiniano desarrolla un nuevo marco penal para castigar este tipo de conductas o si, por el contrario, se trata más bien de un ruego, de una exhortación pública para mantener la ortodoxia. Bueno, mi tesis en atención a las fuentes de las que disponemos es que estamos ante una medida sin consecuencias específicas en el ámbito penal y esta disposición no lleva parejo un nuevo desarrollo penal ni un agravamiento de la legislación ya existente. Caso distinto es el de la segunda de las causas que Justiniano aduce en esta Constitución, en esta misma ley, para justificar la ira de Dios, que es el de la blasfemia. En este caso, sí se expone la pena que debería aplicarse, esos últimos suplicios a los que alude textualmente, que podría entenderse como una referencia a la pena capital. Además, es interesante a mi juicio el registro con el que Justiniano muestra su especial voluntad de que el prefecto, el alto funcionario imperial al que va dirigida la Constitución, aplique efectivamente la norma. Dice Justiniano que si el prefecto hallare que algunos delinquen en alguna cosa semejante y no les aplicare la vindicta con arreglo a nuestras leyes, en primer lugar quedará ciertamente obligado al juicio de Dios, pero además de esto sufrirá también nuestra indignación. Por tanto, aquí Justiniano es claro. En conexión con este precepto tenemos también la novela 141, otra ley, otra constitución, posterior en unos años a la novela 77, a la que me acabo de referir, en la que desde el comienzo Justiniano deja clara la conexión entre los desastres, entre los acontecimientos adversos y la ira de Dios. Dice aquí Justiniano que, y cito textualmente, verdaderamente necesitamos todos siempre de la humanidad y clemencia de Dios, pero principalmente hoy que por la multitud de nuestros pecados lo hemos provocado de muchos modos a la ira. Una vez más, Justiniano incide en la necesidad de enmendar las conductas que hubieran podido generar dicha cólera divina. Si bien aquí se expresa de manera mucho más explícita en esta Constitución al aludir a la homosexualidad, a las relaciones, habla Justiniano entre dos hombres principalmente. El emperador ruega una vez más sobre la necesidad de cesar este tipo de acciones, entre referencias y ejemplos bíblicos como el de la célebre ciudad de Sodoma, pero tampoco se encuentran aquí en esta ley nuevas penas asociadas a este tipo de actos, aunque sí se percibe, como digo, se apercibe, avisa Justiniano, del castigo divino si no se abandonan estas conductas, al igual que acontecía, que ocurría con la blasfemia. Bien, para ir concluyendo, en primer lugar, el enfoque ideológico de la legislación de Justiniano es claro. Las constituciones imperiales que he presentado brevemente en esta ponencia son solo algunos de los ejemplos de la preocupación de Justiniano por llevar a cabo un uso calculado de la propaganda a través de la religión, también en materia religiosa. En el tema que nos ocupa, la visión providencialista en torno a los desastres en este periodo resulta evidente. ¿A partir de qué? A partir del análisis de la legislación justiniana, pero también, como hemos visto, de las fuentes literarias. Por ello, es necesario aproximarse a este tipo de argumentación en los textos legislativos como un recurso justificativo y de legitimación de las acciones llevadas a cabo por el emperador. Así pues, se acepta de manera clara y expresa que la cólera de Dios es una de las razones que han influido en un desarrollo adverso de determinados acontecimientos,
por lo que el problema fundamental gira en torno a la causa de esa ira o rechazo hacia el hombre por parte del poder divino. Es decir, la cuestión aquí es cuál es el motivo o el detonante de esta cólera, qué ha generado la ira de Dios. Decía Procopio de Cesarea, en un pasaje que reproducía anteriormente, que la divinidad, Dios, se había retirado del Imperio Romano por el odio que sentía hacia las acciones de Justiniano, del emperador, y en consecuencia había dejado vía libre para que esos demonios pudieran obrar el mal con impunidad. La cuestión gira entonces, como digo, en torno a esa causalidad. ¿Cuál es la causa? Aquí percibimos cómo el emperador en la legislación busca eximir de responsabilidades a su figura, al poder imperial, y se centra en determinadas conductas que tendrían una consideración negativa, una concepción negativa desde el punto de vista religioso. Bien, en síntesis, la legislación de Justiniano permite constatar cómo la religión va a ser un elemento consustancial al poder político en este momento histórico, y por este motivo el vínculo con la argumentación causal de los desastres desde una perspectiva providencialista, como veíamos, es solo una muestra más de esta realidad. Para Justiniano, esta justificación religiosa de los desastres conduce a una serie de postulados que en último término pretenden sostener su ortodoxia en materia religiosa y sobre todo reafirmar su poder frente a cualquier tipo de cuestionamiento. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.